Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de los desafíos educativos para el próximo gobierno. Cuando generalmente me preguntan en algún encuentro que tengo por ahí dando clases en cursos de posgrado o en alguna conferencia que suelo dictar, me preguntan acerca de la situación de la que se encuentra la educación paraguaya y suelo utilizar términos médicos señalando que la educación paraguaya se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Algunos dicen que soy exagerado y no sé si soy exagerado. Si miramos los resultados generados por el sistema educativo, sin lugar a dudas terminan dándome la razón acerca de ese diagnóstico médico. Hay que recordar a la audiencia que en estos últimos tiempos, según una investigación hecha por la doctora Lila Molinier, experta en financiamiento educativo, nos decía aquí en Visión País que Paraguay solamente está destinando el 3.8% de su Producto Interno Bruto cuando hay una recomendación, un piso del 7% del PIB que se debe destinar a la educación mínimamente para poder atender las necesidades y demandas que plantea el sistema educativo. Este año también, en el mes de enero, se había presentado los últimos resultados del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocida por su sigla ENEPE, y realmente los resultados son poco alentadores, para no decir alarmantes. Por tanto, tenemos problemas por el lado de la calidad de la educación, es decir, los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Le tenía justamente a una profesora de una escuela que está ubicada en el barrio Cerro Corá del distrito de Lambaré. Estamos hablando de ¿cuántos? 3 kilómetros, 2,5 kilómetros de Asunción. Y señalaba en mi programa de radio la profesora que tiene alumnos, ella enseña en el 6º grado, que tiene alumnos que no saben leer y escribir. Y le preguntaba a la profesora, ¿pero cómo se explica eso? Y me dice, mira, nosotros, Francisco, seguimos teniendo la modalidad de la promoción automática. Es decir, solo se exige al alumno aprobar las competencias cuando va a pasar de un ciclo a otro, es decir, cuando va a pasar, por ejemplo, del primer ciclo al segundo, entiéndase, del 3º al 4º grado. Pero lo cierto y lo concreto es que hay órdenes que vienen de las autoridades educativas, me decía ella en radio, y esto está grabado, me decía que finalmente, bueno, vamos a atender nomás los problemas que tiene el chico que no aprendió, digamos, en el primer ciclo, vamos a hacer para que aprendan en el segundo ciclo. Lo cierto y lo concreto es que llegan al 6º grado, digo bien, y no saben leer y escribir. Ahora, también podríamos discutir, digamos, qué significa leer y escribir, pero es un problema serio, porque si después de 6 años de escolarización, básicamente no pudiera leer y escribir, obviamente la situación de nuestro sistema educativo. Algunos me dirán, mira, Francisco, es muy poco el porcentaje. Aquí no se trata de una cuestión cuantitativa, no tenemos ningún derecho de sepultar el futuro de ningún niño, niña ni adolescente de este país. Entonces, tenemos problemas, digo bien, desde la perspectiva de la calidad de la educación, tenemos problemas desde el punto de vista del financiamiento de la educación y tenemos serios problemas también en lo que hace al derecho a la educación. El acceso al sistema educativo todavía, según los últimos datos también, no hay un 100%, digamos, de cobertura para los niños, niñas y adolescentes que tienen que estar dentro del sistema educativo. Y ni hablar en la medida que hablemos de cursos superiores. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencia hablan de que solamente 41 de cada 100 matriculados en el primer grado egresan de la educación media, lo que conocíamos como la educación secundaria. Y si vamos a hablar de la educación superior y dentro de la educación superior de la educación universitaria en relación con aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en situación de pobreza, el problema es mayor. Por tanto, hoy queremos ocuparnos en analizar cuáles son los grandes desafíos para el próximo gobierno. Y para ello hemos convocado en carácter de invitados a 2 reconocidos investigadores del área educativa para analizar con ellos cuál debe ser la prioridad de la agenda del próximo gobierno que estará asumiendo el próximo, valga el énfasis, el próximo 15 de agosto. Está con nosotros el profesor Ramón Corbalán, investigador. Muy buenas noches, Ramón, y gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos y al equipo
Es más, y yo agregaría un poco a tu diagnóstico clínico el enfoque meteorológico, que siempre suelen decir, te pintan un panorama de lluvias, tormenta y luego dice, luego empeorando, ¿verdad? Si es que no se hacen las cosas urgentes que hay que hacer. Muchas veces algunos amigos me critican, me dicen, mira, Visión País, 20 horas, un domingo, día de descanso y ustedes hablan de situaciones que son, digamos, poco esperanzadores. Pero si no tomamos conciencia de la realidad en la que nos encontramos, evidentemente no generará, insisto, conciencia, no tomaremos conciencia, sobre todo los tomadores de decisiones políticas. Hay que describir la realidad tal cual es, para que a partir de ahí intentemos mejorar el escenario. También nos acompaña hoy en Visión País el profesor Rodolfo Elías, más conocido por el profesor Rudy, reconocido investigador. Muy buenas noches, Rudy, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches a nuestros invitados, a nuestros panelistas, y estamos para debatir una noche más sobre educación, que es una pasión realmente. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a los compañeros del panel, y realmente un orgullo contar con estos invitados y este tema el día de hoy. Bienvenido, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, los invitados, los compañeros del panel y la teleaudiencia. Siempre, y algunos habrán escuchado en más de una ocasión de mi boca, definir la educación desde la perspectiva de Humberto Maturana. Cuando le preguntaron qué es la educación, señalaba este pensador: la educación es una tarea central en la configuración de un país. El tipo de país que queremos, la convivencia que queremos es lo que de hecho determina qué hacemos con la educación como país, decía Humberto Maturana. La pregunta que podemos formularnos esta noche: ¿qué hemos hecho con nuestra educación para tener estos resultados? ¿Y qué queremos hacer en los próximos años? Brevísima pausa. Una población como la paraguaya, mayoritariamente joven, no se explica cómo tan pocas posibilidades tienen nuestros jóvenes de afrontar el futuro con la educación. Muchos expertos, aunque tengo mis críticas en relación con esa figura de expertos que voy a compartir durante el desarrollo de nuestro programa, hoy dentro de la epistemología educativa, dentro de la teoría de la ciencia de la educación, precisamente se le llama a los autocalificados expertos como pedagogos, ¿verdad? Porque dan recetas de boberías que se tiene que hacer en el ámbito educativo cuando la educación es mucho más compleja de lo que estos llamados expertos sugieren de lo que se tiene que hacer en el ámbito educativo. Y esta crítica precisamente tiene un argumento bastante sólido, porque no hay ninguna evidencia empírica acerca de los que critican, y mucho menos tiene argumentación teórico-científica en relación con las sugerencias o las propuestas que plantean. Hubo un estudio que se dio a conocer la semana pasada, profesor Rudy, que usted estuvo liderando, incluso fue editorial de la prensa escrita. Y, por cierto, fue muy preocupante. ¿Podrías compartir con la audiencia? Se hablaba, por lo menos lo que publicó la prensa escrita, se hablaba de más de 100.000 jóvenes de entre 13 a 17 años que están fuera del sistema educativo. Ese estudio, básicamente, ¿cuál fue el objetivo y cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, Francisco, en realidad no fue un estudio que hicimos propiamente, sino un análisis de los datos de la encuesta de hogares. Como sabemos, la encuesta de hogares se realiza cada año en nuestro país. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con la población. Hay toda un área sobre educación muy interesante. Y lo que hicimos en esta oportunidad es tomar algunos indicadores de educación y analizarlos, ¿verdad? Y ahí una de las preguntas siempre muy interesante de analizar es si asiste o no asiste a la escuela y los motivos de no asistencia. Y el dato que habíamos presentado, tomamos esa franja de edad que sabemos que es la edad donde se produce el mayor abandono escolar, que es a partir de los 13 años en adelante.
y vimos que entre 13 y 17 años había más de 100.000 personas, jóvenes, que habían señalado que no asisten a una institución educativa. Y empezamos a analizar los motivos, que es la pregunta que hace también la encuesta de hogares, donde vimos que una parte importante de los motivos tiene que ver con condiciones socioeconómicas de esos jóvenes, de esas chicas y de esos chicos que necesitan aportar, trabajar, generar ingresos generalmente de una manera informal, ¿verdad? Pero necesitan hacer un aporte económico y eso va en contra de sus posibilidades de seguir estudiando, así que hay un motivo muy fuerte. Otro motivo muy interesante que se puede ver y que sale sobre todo con las mujeres, con las chicas, una categoría que sale en la encuesta dice motivos familiares. Lo que sabemos que detrás de esos motivos familiares hay mucho de lo que se denomina trabajo de cuidado que realizan sobre todo las niñas y adolescentes que tienen que encargarse de tareas domésticas. Detrás de eso está el embarazo adolescente, que sabemos que es un tema sumamente importante, grave en nuestro país, ¿verdad? Digamos que entonces esos serían. Y otro motivo que también fue muy interesante que arroja esta encuesta de hogares que dice no quiere estudiar. Y salía también un alto porcentaje de jóvenes que respondía a eso. Detrás de ese no quiere estudiar probablemente esté toda una historia de fracaso escolar, ¿verdad? Y de toda una serie de situaciones que hacen, en realidad no que el joven decida dejar la escuela como una decisión personal, sino realmente que es expulsado del sistema escolar a través de todo un proceso que no lo considera dentro de sus características socioculturales, lingüísticas, una serie de características personales, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad diversa, pero nuestro sistema educativo siempre es muy uniforme. Entonces, digamos que esto no es más que un dato, pero creo que es una señal importante de las problemáticas. Y lo otro, Francisco, es que esto no es ni una novedad. Es decir, si uno va analizando las encuestas de hogares de hace 5, 10, 15 años atrás, más o menos está arrojando estas mismas cantidades y está arrojando los mismos motivos, lo cual también nos lleva a plantearnos realmente qué estamos haciendo en torno a esta situación. Quiero volver sobre ese tema. Ramón Corbalán es un docente comprometido, vinculado hace años con la organización SERPAC, Servicio de Paz y Justicia, que instaló fuertemente en un momento dado, por lo menos tenía más prensa que ahora, el tema del derecho a la educación. Recuerdo organizó varios seminarios en relación con ese tema, tuvo su impacto. Y esto que plantea Ramón, justamente Rudy, digamos, el análisis que hicieron de los resultados de la encuesta permanente de hogares está directamente vinculado con el derecho a la educación. Es decir, yo siempre suelo señalar que nosotros hemos reformado la educación media, por ejemplo, ¿verdad? Que fue reformado en el 2002 y no se explica cómo se reformó y no se declaró, por ejemplo, la gratuidad y obligatoriedad. Por más que no garantice la ley de por sí, digamos, ese derecho, pero a ver, como un mensaje político por lo menos se tuvo que haber declarado la gratuidad. Tuvimos que esperar 8 años, ¿verdad?, después de la implementación de la reforma en ese nivel educativo para que en el 2010 se declarara la gratuidad de la educación. Como un estudioso del área del derecho a la educación, Ramón, ¿qué es lo que nos pasa como país que, digamos, tenemos disposiciones legales? En la propia Constitución habla de la escolar básica, los 9 años, y habla de que el Estado promoverá la educación media y la educación superior, abriendo la posibilidad precisamente que a través de una disposición legal se declare su gratuidad, como fue el del nivel medio. Tenemos una ley de educación superior donde se conceptúa la educación superior como un bien público y como un derecho humano fundamental, sin embargo, no se declara su gratuidad, ¿verdad? ¿Qué nos pasa como país, Ramón? Y ahí tendría que recurrir un poco a lo que mi compatriota, el escritor ya fallecido Helio Vera, decía sobre el Estado en Paraguay, ¿verdad? El Estado en Paraguay es para el turista, es puro espectáculo. O sea, es para que el turista que nos visite viene y ve que hay un parlamento. Aparentemente tenemos toda la parafernalia de lo que significa el Estado. Pero en el fondo sabemos que son otras las reglas que mueven al poder, ¿verdad? Y dentro de esas reglas, una de las cosas que hacemos es simplificamos las cuestiones, ¿verdad? Entonces, el derecho a la educación se considera como esa responsabilidad que solo le compete al Ministerio de Educación. No es una política de Estado. O sea,
qué significa garantizar el derecho a la educación. No es solamente garantizar el ingreso, la permanencia, el egreso, sino todos los otros derechos materiales de subsistencia básica que tienen que ver con la reproducción de la familia, el acceso a la salud, al trabajo, a la recreación, vivienda. Eso significa garantizar derecho a la educación. O sea, una política de Estado que nunca fue. Si en tiempos de Nicanor, por ejemplo, teníamos la reforma que tenía 3 ejes. Era la educación familiar, la educación ambiental y la educación democrática. Justo en la década del 90 se expande el monocultivo de la soja, que destruye el medio ambiente, expulsa a las familias campesinas, tiene injerencia en el poder político. Es decir, por un lado el modelo productivo destruye los fundamentos de la reforma educativa porque no es una política de Estado. Es algo que tiene que gestionarlo el MEC. Entonces simplificamos la visión y la responsabilidad sobre qué significa garantizar el derecho a la educación. Hay que garantizar las condiciones mínimas de acceso, permanencia y egreso de la escuela, ¿verdad? Pero también garantizar todos los otros derechos que hacen la familia y las comunidades, digamos. Ahora, muy interesante lo que están diciendo nuestros invitados para poner en perspectiva a los panelistas. Yo siempre fui muy cuidadoso en relación con el tema de los resultados de la reforma educativa y siempre he señalado la reforma educativa tuvo avances, pero no logros. Trataba de tener cierto cuidado con los términos para no decir fracasó, digamos, ¿verdad? Porque me parecía así como una expresión medio irresponsable si comparamos los datos estadísticos. Pero después me quedé dudando de ese término que utilicé cuando le hice una entrevista al sociólogo Luis Ortiz, porque me dijo, ¿de qué avance hablas, Francisco? ¿Verdad? O sea, ¿de qué avance significativo hablas que se pudiera, digamos, valorar, ¿no? Después de 2 décadas de una política pública llamada reforma educativa? Y ahí me quedé pensando, ¿verdad? Me quedé pensando y esto que decía Ramón les pongo en perspectiva, ¿verdad? Los 3 componentes fundamentales que llamó la reforma educativa, ¿verdad? La educación familiar, cuando en realidad fue la época de la desintegración de la familia paraguaya en un alto porcentaje. Muchos paraguayos seguían migrando a Buenos Aires y, por supuesto, a España en aquel entonces cuando se comienza a implementar la reforma educativa. La educación democrática, bueno, probablemente algunos digan, una ministra de Educación incluso se jacta y dice, bueno, ahí están los alumnos que toman los colegios, que toman conciencia, y habría que ver qué porcentaje contribuye el sistema educativo a eso, porque son organizaciones estudiantiles que tienen su formación, por otro lado, extracurricularmente, ¿verdad? Y lo que hace al tema de la educación ambiental, que, a ver, nos sigue matando mosquitos transmisores de un virus, ¿verdad? O sea, a ver, la escuela nos ha protagonizado, con esto no estoy responsabilizando solamente a la escuela, pero pudo haber la escuela liderado eso, digamos, articulado con otros organismos. Entonces es como muy difícil cuando miramos la reforma educativa en decir, bueno, esto tenemos que seguir enfatizando o profundizando, digamos, en términos de resultados educativos. Entonces, tenemos problemas de calidad, tenemos problemas de financiamiento, las políticas públicas que se implementaron no lograron sus objetivos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál debe ser la prioridad para el próximo gobierno? Pongo en perspectiva. Bueno, la verdad que el tema educativo es una deuda, creo yo, del Estado paraguayo de hace muchísimo tiempo. No existe una política real. La educación es algo totalmente transversal, no solamente a las instituciones del Estado, sino también a las edades, ¿verdad? Porque la educación no es que termina con el colegio o con la universidad, sino debería de continuar. Nuestro país tiene estadísticas realmente alarmantes, estadísticas que en países inclusive, por no decir, no quiero ser despectivo, pero africanos, por ejemplo, tienen mejores estadísticas que las nuestras. La forma en la cual el Estado encara la educación, encara desde un punto de vista, creo yo, muy técnico y sin tener en cuenta cuestiones sociales graves, como acaba de decir nuestro invitado, como el tema del embarazo de las niñas, ¿verdad? Así como también el tema laboral. El tema laboral, hoy un niño que cumple 12, 13 años ya tiene que estar trabajando en la chacra con el papá para poder producir, para poder vivir. Esas cuestiones no están contempladas en un tecnicismo simple, ¿verdad? Y es muy difícil encarar
un problema cuando no se ve la realidad. Entonces el resultado siempre va a ser malo. No hay forma de que esto sea bueno si es que no se tiene en cuenta que la educación que se tiene que buscar en Paraguay es algo transversal a todo. Y muchas veces, se buscan causas y muchas veces se ve como una cuestión de que mejor que se mantenga de esta manera, porque o si no va a haber cambios en la sociedad que pueden ser difíciles de controlar para cierto grupo de gente. Entonces ese tipo de cosas es llamativo ya en nuestro país, a esta altura del siglo XXI, ¿verdad? Que no solamente ya se presentan otros desafíos, que es el tema de la tecnología, que hoy está entrando, independientemente de uno haya terminado o no el colegio, tiene un celular, ¿verdad? Y esa educación que genera la educación digital, entre comillas, sin ningún tipo de manejo por parte del Estado y sin política, mucho menos, puede generar un problema social muy importante, ¿verdad? Que hoy todavía no podemos ni mencionar. Ahora, siempre el dilema, ¿el Estado ausente o el Estado tiene un modelo que de manera intencional, digamos, se diseña, se implementa para tener esta situación de cosas, Karina? Bueno, yo soy de la posición de que hay una ausencia premeditada, planificada, con intereses propios. O sea, esa ausencia se torna inadmisible cuando es tan evidente para todos y nadie hace nada por parte de los organismos del Estado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros discutíamos en su momento la necesidad de que Paraguay llegue a lo mínimo que plantea la UNESCO, que es el 7% del Producto Interno Bruto para educación, y nosotros estamos al 3,8% con suerte, estamos hablando de que estamos desfasados en relación a todo lo que se plantea en términos internacionales como lo básico. No estamos hablando de una meta, una utopía, una fantasía. Estamos hablando de que si realmente fuera una prioridad la educación para este país, debería haberse constituido por lo menos la posibilidad de un gran acuerdo de todas las fuerzas vivas, sean del Estado, sector público, sector privado, para entender que o apostamos a invertir en educación, o si no, el panorama, como decían nuestros invitados, es un panorama incierto, lamentable y doloroso. O sea, nosotros tenemos que entender que más allá de la evaluación de la reforma educativa, acá ¿hace cuánto tiempo no hay un Congreso Nacional de Educación donde se discuta con los verdaderos actores que no tienen que ver solamente con aquellos que ocupan un cargo? Con esa maestra que muchas veces sabe que su alumno va a la escuela porque es el único lugar donde recibe un plato de comida o un vaso de leche, y que se convierte en tutora cuando hay un niño o una niña violada o abusada por algún integrante de su familia y ella es su único resguardo. O sea, el gran congreso de debate sobre educación creo que es una de las deudas pendientes, que si fuéramos inteligentes y que si hubiera realmente la priorización desde una política de Estado deberíamos generarlo. Como decía Eduardo, independientemente al tiempo. Acá nuestros ministros se preocupan cuando se cierra una escuela porque se pierde tiempo. Y los chicos aprenden más en una marcha, haciendo un debate, confrontando ideas, que cumpliendo con un status quo que nos está llevando al acabose en términos educativos. Juan Pablo, yo hoy casi me animaría a decir que hay un problema como sociedad en relación con la valoración hacia la educación, porque cada vez se involucran menos. No solamente, nosotros generalmente focalizamos nuestra mirada en la figura de las autoridades políticas y educativas, pero está ausente también el sector empresarial. Más allá de que esta organización, Juntos por la Educación, surgió con una serie de promesas, no hay resultados ni aportes muy significativos. De todos modos, podemos hablar durante el desarrollo de nuestro programa también, digo, en relación con las expectativas que ha generado, pero el sector empresarial tampoco demuestra el interés que tiene que demostrar la ciudadanía, los padres de familia. Entonces parece que el problema es, aparte de los tomadores de decisiones, ¿verdad? También es un problema como sociedad. A mí me gusta mucho una reflexión que vino al Paraguay hace poco tiempo y es un invitado frecuente a nuestro país del educador y estudioso en esta materia, que es Fernando Toro Francisco. Él plantea el hecho de que si la clase alta no manda a sus hijos a los colegios y escuelas normales o públicos, las cosas no van a cambiar. O sea, tiene que existir un shock
fuerte a ese nivel como para que se dé una situación parecida en ese sentido. Ahora, hablábamos del tema del divorcio que existe también un poco entre la clase empresarial, el sector educativo, pequeños ejemplos como Juntos por la Educación también que se dieron, pero que son voces aisladas que si no se trabaja en conjunto no va a funcionar absolutamente de nada. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Corbalán en el sentido de la referencia que le hacía justamente a Elio Vera. Todo es de fachada y nada es a profundidad. Si la educación no es un tema principal dentro del núcleo fundamental de toda sociedad, que es la familia, Francisco, y las familias utilizan los centros educativos solamente para depositar a sus hijos la mayor cantidad del tiempo, porque tienen que salir a trabajar, para traer el pan diario en este mundo tan consumista que vivimos, se pierde la esencia básica de esa transmisión de conocimiento principal que se tiene que dar en la familia. Las escuelas y colegios son simplemente instancias donde uno va a aprender herramientas específicas, pero los valores principales para poder afrontar la vida a futuro se dan en la familia. Y si la familia está resquebrajada, la educación no va a funcionar absolutamente para nada, creo yo, Francisco. En la línea en que estamos planteando, me hace recordar del pedagogo Juan Carlos Tedesco, que en la década de los 90, cuando se hablaba de la implementación de la reforma educativa y qué se necesitaba para poder fortalecer esa política pública, hablaba del concepto del pacto social y político por la educación, es decir, la necesidad del involucramiento de todos los sectores por la sociedad. Este pensador veía como una condición necesaria ese acuerdo como para poder llevar adelante las necesidades y demandas de los sistemas educativos latinoamericanos. Sobre ese tema volveremos a la vuelta de la pausa. El tema educativo es tan importante para nuestra clase política en términos retóricos, pero cuando hacemos una revisión de las políticas públicas, de los resultados que genera las políticas públicas implementadas, vemos la gran diferencia existente entre ese discurso y la práctica política. En ese contexto, Rudy, ¿cuáles consideras los principales desafíos para el próximo gobierno? Es cierto, haciendo la siguiente acotación de que en educación los resultados no son tan inmediatos, pero sí hay cuestiones de carácter estructurales que no se puede dejar pasar, digamos, sobre todo cuando asume un nuevo gobierno que va a tener responsabilidad durante 5 años. Sí. En ese contexto, ¿cuáles deben ser las prioridades? Parto tomando justamente lo que dijo la mesa de panelistas. Karina hablaba de congreso, de la necesidad de un congreso. Justamente en un proyecto en que estuvimos trabajando con Ramón, con Melquiades Alonso, un grupo de personas que están también en el campo educativo, justamente planteamos la necesidad de una construcción participativa de la política. Yo creo que eso debería ser uno de los puntos importantes a tener en cuenta. La construcción participativa no se soluciona con un congreso, tiene que ser todo un sistema permanente de consultas, de trabajo, de enriquecernos con información, con investigaciones que nos permitan debatir. Porque justamente lo que estaban señalando en el panel, ¿verdad? De ese distanciamiento, muchas veces se da porque no se tienen justamente los espacios ni los elementos, herramientas para generar esos procesos más de discusión y debate. ¿Sí? En ese sentido yo creo que eso deberíamos tratar de impulsar de una manera sistemática también para la construcción de una política realmente de Estado que apunte, donde nos planteemos a fondo cuáles son los objetivos que buscamos con la educación, cuáles son los caminos que tenemos que plantear. Para mí eso sería. Y otro elemento también de lo que señalaba Ramón, hablando del derecho a la educación, es pensar en una educación integral y rever un poco cómo estamos concibiendo el tema educativo, incluso los resultados educativos. Para mí, no solo para mí, sino
en general hay todo un debate, incluso internacional, en torno a una preocupación que es enfocar demasiado en el aprendizaje. Se habla de derecho al aprendizaje, incluso reemplazando la palabra derecho a educación. Y se habla de aprendizaje, cuando se habla de aprendizaje, se habla de cosas muy específicas, otra vez, áreas específicas, y nuevamente eso nos lleva a plantear sistemas concretos de medición. Hablamos de sistemas estilo PISA o evaluación, lo cual no deja de ser importante o interesante, pero tenemos que ser muy conscientes que estamos probablemente restringiendo, simplificando y parcializando demasiado en términos de resultados educativos. Y eso muchas veces va de la mano de una mirada en términos de capital humano, del ingreso al mercado laboral, etc. Elementos importantes sin duda, pero que no constituyen la totalidad de lo que deberían ser los objetivos educativos. Es decir, cuando hablamos de una educación integral, del desarrollo de la persona, del niño, de la niña, adolescente, estamos hablando de muchas otras cosas que tienen que generarse en el proceso educativo. Entonces, creo que uno de los puntos importantes que tenemos que plantearnos son acerca de los modelos educativos, acerca de los resultados. Y una cosa que estuve pensando también en lo que estabas diciendo, Francisco, sobre los resultados un poco de la experiencia educativa de los últimos años. Si bien es difícil hablar de logros, éxitos, fracasos, son términos muy difíciles muchas veces para categorizar, ¿verdad? Yo creo que a pesar de los grandes problemas, lo señalaba Ramón y también vos, Francisco, cuando hablabas de que por un lado está una política, unas intenciones desde el MEC, pero por otro lado hay una política, un modelo de desarrollo de políticas nacionales que muchas veces contradicen totalmente y que llevan a una inconsistencia. De todas formas se levantaron temas, yo diría, dentro en estas décadas, que de alguna forma tenemos que retomar, incluso que se fueron perdiendo, ¿verdad? Hay experiencia interesante de educación en contexto rural, el tema de la perspectiva de género en la educación, yo creo que eso es un tema que tenemos que retomar, ¿verdad? Tuvimos experiencias que habría que ver todo el campo de lo que sería el tema de los derechos humanos, etcétera. Es decir, son temas que, el tema del bilingüismo, son temas que se han de alguna forma colocado, que no han tenido la posibilidad de consolidarse y de tener continuidad, que es uno de nuestros grandes dramas, ¿verdad? Yo creo que en nuestro país no hace falta un cambio de gobierno, hace falta un cambio de ministro para que se cambie todo muchas veces, ¿verdad? Entonces también tenemos un serio problema de continuidad de las políticas. Entonces yo creo que parte de esta idea de una educación, una nueva educación, una mirada más integral, es también recuperar muchas de las experiencias que se han dado en diferentes contextos, ¿verdad? Justamente, brevemente menciono, era un trabajo de investigación que habíamos hecho con estudiantes en el ICE. Estuvimos analizando experiencias innovadoras en educación en nuestro país. Por ejemplo, se veía la experiencia que se daba en las aulas hospitalarias. Por ejemplo. Interesante, porque una de las cosas que decían es que en ese espacio ese niño deja de ser un paciente, a lo mejor un paciente crónico internado, y vuelve otra vez a ser un niño. Vuelve otra vez a tener un espacio lúdico, donde hay un espacio de contención emocional. Y a mí me llevó mucho a pensar eso, que a lo mejor el error que nosotros tenemos es que muchas veces lo que queremos es extender nuestro modelo escolarizado a todo, cuando en realidad lo que tenemos que repensar ese modelo escolarizado y aprender más de estas experiencias, muchas veces las llamamos no formales, no institucionales, donde se está teniendo una atención más al desarrollo de la persona. Al comienzo, y con esto termino, Francisco, vos hablabas el tema que llega al 6º grado y no sabe leer, ¿verdad? Que es un drama. Yo creo que es un drama, ¿verdad? Después de 4, 5, 6 años de escolaridad, ¿verdad? Y algo real, ¿verdad? ¿Cuál es la solución tradicional a eso? La repitencia, repetir. ¿Cuál es el resultado de la repitencia? Tampoco es la solución. Se ha visto que eso tampoco nos Profundizar el fracaso. Claro, entonces ahí estás creando otra vez otra serie de problemas que se suman a eso, ¿verdad? Entonces realmente lo que nos debe llevar a pensar es, bueno, cómo encarar el desarrollo de ese niño, de esa niña, ¿verdad? Con sus características personales. Y sobre eso creo que es que tenemos que pensar en términos de una educación integral. Yo dejaría, digamos, es mucho lo que tenemos que discutir, pero dejaría estos dos aspectos, ¿verdad? Esta idea de la construcción participativa de la política, de ver los mecanismos realmente de participación, y por otro lado, en pensar en una educación que apunte realmente a un desarrollo integral.
En esa perspectiva de la visión, de la necesaria visión sistémica dentro de la educación, Ramón, desde tu parecer, ¿cuáles deben ser las prioridades para el próximo gobierno? Y creo que la prioridad y responsabilidad, digamos, del gobierno es asumir esa posición de política de Estado, lo cual en términos de educación es llevar, trasladar, posicionar de vuelta y sostener el debate educativo dentro de lo que enmarca el artículo 73 de la Constitución. Porque hay que tener en cuenta que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación es educación de derechos humanos. Y el artículo 73 define la educación que hemos acordado en ese pacto que es la Constitución Nacional. Ahí está, se describe, ahí en ningún momento dice que el estudiante tiene que saber leer, escribir. Por supuesto que esas habilidades van a surgir de un proceso, ¿verdad? Pero lo que el artículo 73 enmarca es la educación democrática, la educación de derechos humanos, desarrollo integral, que se desarrolla en el contexto de la comunidad. Esos son los parámetros de la educación. Y allí hay que llevarlo de vuelta. Así como que el piso mínimo básico que hay que tener en cuenta es cómo hacemos, cómo partimos de una educación de derechos humanos y a partir de allí incorporar todas las otras falencias que tenemos, digamos. Es cierto, tenemos un problema de analfabetismo científico, analfabetismo cívico, analfabetismo de sostener relaciones entre pares. O sea, el fenómeno este de los estudiantes del San José, que no es único ese colegio, sino de tanto en tanto se nos salta lo que llamamos violencia en la escuela, digamos. ¿Por qué no mirar eso como un intento frustrado de encuentro de los adolescentes entre sí mismos? O sea, ¿qué está pasando? Que yo no puedo reconocerle a Rudy como un prójimo y yo no puedo hacer a su cuerpo lo que se me da la gana, ¿verdad? Y la escuela debería ser un espacio donde eso se trabaje, donde se piense, se reflexione, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener una alta competencia en, no sé, en robótica o no? Y tengo tremendas dificultades para sostener una relación genuina y digna con otro, digamos. Entonces, el artículo 73 para mí es el marco desde donde hay que empezar a discutir, porque habíamos acordado con la Constitución del 92 diseñar un Estado garantista de derechos, digamos, ¿no? ¿Y qué está pasando con la garantía de derechos? Yo me voy a las escuelas en la zona norte, donde opera la Fuerza de Tarea Conjunta, y eso es un desastre. O sea, niños que están con temor de hablar de cosas que han pasado hace 5 años allí. Profesores que han sido perseguidos y que ahora empiezan a retornar a sus comunidades. Escuelas que en algún momento fueron tomadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, en otro momento tomadas por el EPP. Y solos, abandonados a esas comunidades. O sea, el MEC no ha acompañado a esos docentes, a esa comunidad educativa. Se tuvieron que bancarse cada uno con su proceso, digamos, ¿no? Y son comunidades devastadas, o sea, es entrar en un territorio de guerra cotidiana, digamos, ¿no? O sea, vivir, cómo hacer educación en un territorio que tiene lógica de guerra permanente. Después tenemos todos los territorios al costado de nuestros ríos, el río Paraguay, el aumento de los casos de trata y prostitución de niños y adolescentes en todo lo que son las zonas de puertos privados, digamos, ¿verdad? La zona del río Paraná que se especializa en el tráfico de cualquier tipo de droga que exista, digamos, ¿verdad? Porque en eso sí hay el crimen organizado, ¿verdad? Porque los ríos se especializan también no es que se mezclan los tantos, digamos. O sea, tenemos una situación actual hoy en Paraguay que no es el Paraguay de hace 10 años, 20 años. O sea, una diversidad tremenda, una desigualdad tremenda, donde no es sencillo hacer un pacto educativo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de unión entre esa gente que vive allí en Agüerito y el alto empresario de Asunción? O sea, ¿dónde se encuentran para acordar? Es todo con esto que decía Rudy, eso no se resuelve nomás con un congreso, sino como un compromiso de Estado de sostener un espacio de encuentro de esos que son tan desiguales, digamos, y que están queriendo una escuela que garantice derechos básicos. Bueno, el tema, por cierto, es muy complejo, pero muy interesante el análisis de nuestros invitados, porque tal como ellos explicaron y describieron,
el tema educativo atraviesa todos los sectores socioeconómicos, ¿verdad? Lo que saltó en el colegio San José, la problemática precisamente en los rincones rurales de nuestro país. Esto es un verdadero desafío para la legitimación del Estado. ¿De qué manera esto habría que digamos, liderar para poder lograr este necesario acuerdo y consenso? Sobre eso hablaremos a la vuelta de la pausa. La Universidad Politécnica y Artística, mediante una alianza de cooperación académica con la Universidad Autónoma de Chile, ofrecerán una conferencia magistral internacional denominada Reforma Constitucional, con perspectiva latinoamericana, dictada por el Dr. Teodoro Rivera Newman, rector de la Universidad Autónoma de Chile, el martes 19 de junio a las 19 horas, en la sede central de la UPAP. El acceso es libre y gratuito. Entérate más ingresando a www.upap.edu.pi. Hablábamos en los bloques anteriores acerca de la necesidad de una formación integral que debe desarrollarse en el contexto del sistema educativo. No basta solamente el desarrollo económico. Desde aquí venimos hablando del crecimiento sostenido que ha tenido nuestro país, según algunos analistas económicos, desde el año 2004-2005. Y sin embargo, eso no se tradujo en el desarrollo humano. Ha aumentado los pobres en un momento dado, o básicamente muchos ciudadanos no superaron la situación de pobreza con las políticas públicas implementadas. En ese contexto, obviamente, necesitamos una educación integral que vaya más allá, como señalaban nuestros invitados, más allá de la mirada pedagógica. En ese contexto, ¿cuál es lo que es el problema en definitiva como país? ¿Es nuestro modelo de desarrollo, digamos, educativo, o hay otros factores que explican? Pongo en perspectiva para los panelistas. Bueno, yo básicamente creo que tenemos que profundizar en esa discusión del modelo de desarrollo de país, del modelo de desarrollo de ser humano que pretendemos tener como ciudadanos y ciudadanas de esta patria. Nosotros estamos hoy evidenciando un sistema educativo que está respondiendo a un modelo de desarrollo económico que tiene que ver, por ejemplo, con el programa de desarrollo de maquilas, generando fuerza de trabajo limitada a lo que necesita en la producción de una maquila, siendo el patio trasero de otros países y cumpliendo ese rol en la cadena de producción, ¿verdad? Entonces, hay un modelo de desarrollo en disputa con el que uno puede estar o no de acuerdo, pero que me parece que lo importante de estos espacios es dejar en evidencia eso, porque si no, mal pudiéramos nosotros evaluar que hay una falta de voluntad o hay falta de interés, cuando en realidad hay un interés, hay una voluntad de que sigamos estando como estamos, porque eso contribuye a este modelo de desarrollo. Claro que la fuerza de trabajo que está viniendo del campo a la ciudad, exiliada en su propia patria por la soja, por el modelo productivo que tenemos en nuestras tierras, colabora a que se generen este tipo de fuentes de trabajo, la precarización laboral, los jóvenes que están expuestos a peores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera colocar eso. Decía que cuando pasamos por el Ministerio de Educación tuve la oportunidad de compartir algunos debates que tenían que ver incluso con la filosofía de algunos programas. Yo recuerdo cuando se instaló la discusión del programa Una computadora por niño, que venían docentes de comunidades indígenas que nos decían: nosotros no tenemos electricidad. O sea, ese es nuestro problema hoy y ustedes nos quieren ofrecer computadora, nuestros niños no comen. Por otro lado, había personas como Melquiades Alonso que nos decían: ¿por qué no generamos aulas comunitarias donde se estudie informática, donde se comparta ese bien común que puede ser una computadora y no generar el individualismo de yo con mi computadora que me la llevo a mi casa y es mi propiedad privada? Esos debates, Francisco, creo que están ausentes, por eso yo hablaba, sí coincido, de un modelo de participación con todos los actores, pero en espacios de debate donde nos permitamos esto. En nuestras escuelas seguimos sentándoles en fila, bien sentaditos, bien derechitos a nuestros niños, la evaluación tiene que ser individual y nos olvidamos de la calidad humana de lo que estamos forjando en estas instituciones.
En la perspectiva que plantea Karina, Juan Pablo, siempre nuestro problema es el modelo educativo o hay otras cuestiones que podría explicar la situación en la que se encuentra hoy la educación paraguaya. No, yo creo que sí es el modelo educativo. Diciendo un poco con Karina en su posición justamente en relación a la forma en que plantea, yo creo que no tenemos una posibilidad de retroceso a esta forma de modelo educativo que va de la mano con el modelo económico que tenemos a nivel mundial. Ahora sí yo diría, Francisco, que una ciudadanía activa, una ciudadanía más informada, una ciudadanía más educada, con un control hacia las instituciones públicas del Estado, me refiero al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Ministerio de Educación como tal, o sea, una mirada más vigilante de la ciudadanía hacia estas instituciones que tengan justamente el trabajo de resguardar y de precautelar justamente el derecho laboral de estas personas, cambia un poco el escenario también en ese sentido. O sea, yo no pintaría que sea un escenario tan complejo la posibilidad de tener, por ejemplo, las estructuras de maquilas en nuestro país que traen y vienen a dar un poco de capacitación a gente que nunca en su vida tuvo la posibilidad de tener un primer empleo y a partir de ahí empiezan a generarse iniciativas interesantes. Hay que controlarlas, pero creo que hay que mirar un poco el punto medio, o sea, no irnos tampoco hacia los polos en relación a ese tema, Francisco. Bueno, probablemente antes de la intervención de nuestro tercer panelista, probablemente una de las principales características de este programa periodístico sea las distintas miradas y la riqueza, ¿no?, de visiones. Me suelen comentar mucho los que nos acompañan los domingos y creo que eso es importante porque quedar solamente con una visión o querer imponer, digamos, una visión tampoco consolida la convivencia del sistema democrático, sin lugar a dudas. Eduardo, el tema de el modelo educativo, ¿o hay otros factores que expliquen la situación en la que se encuentra la educación paraguaya? Son un cúmulo de factores, ¿verdad? Uno de los que estaban diciendo acá nuestros invitados son, evidentemente, la diferencia social viene agudizándose cada día más, ¿verdad? Eso es una realidad que lo que hace es sacar oportunidades a la gente que menos oportunidades de por sí tiene económica. Pero yo considero que también existen desafíos a futuro que se tienen que evaluar en todo tipo de programa y política pública con respecto a la educación. Así como estaba diciendo Juan Pablo, existen desafíos que son mundiales, existen desafíos que vienen de la mano del comercio, vienen de la mano de la tecnología, que agudizan aún más la situación crítica que tiene nuestro país. O sea, nosotros, si miramos solamente el contexto nacional, va a ser muy difícil que nosotros tengamos una reforma o soluciones o políticas educativas que solucionen el problema a mediano y largo plazo. Porque los cambios que hoy vienen, no solamente vienen de la mano de leyes o de tratados, sino vienen también de la mano de la tecnología y los cambios de concepto, ¿verdad?, de muchos de lo que hoy consideramos como un hecho o una forma de hacer las cosas, cambian rotundamente de la noche a la mañana. Y eso va a generar aún más diferencia, va a generar aún más pobreza y aún más falta de oportunidades si es que el Estado no mira también un futuro cercano. En otros países, por ejemplo, existe lo que se llama el Ministerio del Futuro. Uruguay es un ejemplo. Nosotros tenemos que ver ya todos los ámbitos, ¿verdad? Porque la educación es algo transversal a todo, no es un solo punto, no podemos mirar solamente el tema, que la causa de la falta de educación es el tema económico. O sea, yo no creo que sea así, hay muchos factores que influyen, la salud es otro, la falta de camino e infraestructura es otro, la falta de energía que acabaste de decir es otro. Entonces, son muchos factores los que influyen, no es solamente uno. Entonces, si uno no empieza a ver como país todos esos factores y trata de sacar algo en limpio, tipo políticas que tengan que ver con varios ámbitos, va a ser muy difícil que esto continúe. No se puede mirar solamente la educación, solamente una política educativa, sin que esté conectada con las otras políticas.
como de desarrollo económico, como de energético, como el tema de salud. No puede haber esa desconexión. Entonces el desafío es aún mayor, me parece a mí. Sin lugar a dudas, precisamente lo que estamos enfatizando es esa necesaria, insisto, visión sistémica. Me quedan 2 minutos, pero me gustaría una reflexión final de ambos invitados. Venimos diciendo Misión País que siempre que va a asumir un nuevo gobierno, parece que nos obliga a nuestra condición humana a tener esperanzas y expectativas. En ese contexto, ¿qué expectativas tendríamos que esperar de estas autoridades para que pueda de alguna manera revertir esos actuales datos estadísticos educativos, Rudy? Yo pondría el énfasis en algo que dijo Ramón, fortalecer el rol del Estado como un punto fundamental para impulsar las políticas educativas de nuestro país, ¿verdad? Espero que en este periodo se pueda trabajar en la institucionalización del Ministerio de Educación, en poder definir políticas de Estado de educación y que se creen las condiciones realmente para que esas políticas tengan la continuidad necesaria. Necesitamos superar toda esa situación de clientelismo, ¿verdad? Todo eso que siempre dificulta tanto la gestión en nuestro sistema educativo. Es decir, yo creo que eso sería un punto fundamental dentro, y pensar en una educación realmente que sea, que responda a la diversidad de nuestra sociedad y que respete eso. Gracias, Rudy. Sí. Ramón. Bobbio decía que prefería el escepticismo crítico antes que el entusiasmo ingenuo, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, por lo menos en teoría uno dice, bueno, en algún momento el Estado tiene que ser eso que diseñamos en la Constitución, ¿verdad? Pero la coyuntura actual arroja así como, por lo menos como dicen los abogados, una duda razonable, ¿verdad? Mario Auda está enfrascado en resolver no solo el problema de la oposición de otros partidos, sino la oposición a su propio partido, que es una especialidad de la ANR. O sea, apenas se constituye como presidente el candidato de ellos, le empiezan a generar problemas, ¿verdad? Y tiene que resolver cómo gestionar la ANR tradicional, prebendaria, con este otro que es más empresarial. Es muy difícil sacar algo interesante de allí, ¿verdad? Por otro lado, en el 2023 empezamos a devolver el tema de los bonos. Hoy 50% de los bonos soberanos usamos para pagar la deuda. ¿De dónde va a sacar el Estado plata? Para sostener políticas públicas mínimas, ¿verdad? O sea, tenemos un problema, ¿no? Pero donde sí yo veo como mucha esperanza en las organizaciones campesinas, como CERPAC, trabajamos con comité campesina o sea, productoras campesinas, que sí desarrollan en sus espacios procesos pedagógicos muy interesantes e interpelan a la escuela, ¿verdad? Y yo creo que esto que dice Rudy, el sistema educativo tiene que empezar a escuchar esas prácticas también. O sea, las famosas prácticas exitosas no están en otro país, están acá también, de organizaciones que a pesar de tienen que formarse. Perfecto. O sea, y ahí tiene que ser. Te agradezco, Ramón, lastimosamente se me fue el tiempo. Realmente hay ideas muy interesantes que se instalaron y que probablemente requiera de un mayor desarrollo. Muchas gracias, Rudy, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Agradecemos también a los panelistas. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión. Los desafíos educativos para el próximo gobierno ha sido el tema de análisis en Visión País. Muy interesante el planteamiento y el análisis de nuestros invitados, tanto del profesor Rodolfo Lías como del profesor Ramón Corbalán. Coincidieron ambos invitados que Paraguay necesita una visión
integral de la educación que pueda implementarse dentro del sistema educativo y que no solamente focalice su mirada en el proceso pedagógico en el contexto de la escuela. Señalaron también nuestros invitados y coincidieron en que hay experiencias exitosas que se implementaron en nuestro país y que requieren recuperarse y de alguna manera potenciar aquellas experiencias que generen el tan ansiado desarrollo humano para varios de nuestros ciudadanos. También señalaban que la educación está en crisis y que esta crisis atraviesa todos los sectores socioeconómicos de la sociedad paraguaya. Citaban como ejemplo el caso del Colegio San José, el de la violencia física, como la problemática también en las escuelas del norte del país, zona del EPP y actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Lo cierto y lo concreto es que la educación no puede seguir postergándose. Esperamos que las nuevas autoridades que asumirán el próximo 30 de junio en el Congreso Nacional y el 15 de agosto en el Poder Ejecutivo, que la educación forme parte de su agenda prioritaria. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.